Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero. Cada día estamos estrenando nuevas misericordias y hoy no la excepción. Hoy es un día de gracia, de favor, de misericordia, y eventualmente esperamos que también el Espíritu Santo de Dios ilumine todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que pueda recibir, guardar y colocar en práctica la enseñanza de la palabra que vamos a desarrollar a continuación, que es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada. Eventualmente pues es un tema supremamente importante, las causas por lo cual el espíritu inmundo vuelve o regresa nuevamente a la casa, o sea, a la vida de una persona. Y hoy vamos a ver la parte número 2. Pero antes de comenzar, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Bendiciones, hermanos, bendiciones, amigos. Y eventualmente les invitamos también a que si este video es de bendición para su vida, pues lo comparta, lo publique, y eventualmente también usted pueda dar de gracia lo que de gracia va a recibir en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Bienvenidos pues a Guardianes del Reino. Y ustedes que nos están escuchando vía online, también un saludo muy especial y cordial a través de este medio, canal de online, canal de internet que tiene por nombre Radio Cristiana El Vino Nuevo, donde tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de una variada y selecta programación de alabanzas que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también eventualmente tenemos la palabra de Dios en audio. Tenemos las conferencias, tenemos predicaciones de diferentes pastores que hemos considerado de parte de Dios. Tienen una excelente palabra para dar, y eventualmente todos los temas que venimos desarrollando también a través de ese programa Guardianes del Reino están allí también transmitiéndose en el transcurso de la semana, y de esta manera pues usted pueda volverlo nuevamente a repasar, a escuchar y sacarle el jugo, sacarle el mejor provecho a cada predicación o a cada enseñanza. Recuerde que nos puede visitar a través de la página web. Nuestra página web es el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Y también ahí nos puede enviar sus mensajes, peticiones de oración, y eventualmente también si usted necesita, quiere o desea saber un tema que desarrollemos juntamente con el pastor Evaristo, estamos abiertos, estamos dispuestos para eventualmente pedir la guía del Señor y eventualmente enseñar, responder y eventualmente dar los temas que usted nos soliciten a través del interno, a través de este mensaje de la página web, y también aún en la plataforma de Facebook, en el Radio Cristiana El Vino Nuevo, también de Facebook. Allí nos puede enviar su mensaje al interno y con mucho gusto le responderemos sus peticiones de oraciones o cualquier pregunta que usted haya sentido que no haya comprendido, o que eventualmente quiere que expandamos un poco más en la explicación sobre ciertos puntos. Estamos abiertos y estamos dispuestos. Y también si necesita pues oración, con mucho gusto, tanto el pastor Evaristo como mi persona y el equipo de trabajo de acá del Vino Nuevo, estamos también dispuestos para orar por sus necesidades y peticiones. Bueno, sin más preámbulos, estamos listos para comenzar, pastor Evaristo. Vamos a continuar con esta segunda parte del tema, las causas o el motivo, la razón por la cual el espíritu inmundo vuelve a la casa,
a su casa o a la vida de una persona, parte número 2. Pastor Evaristo, bienvenidos a Guardianes del Reino a través de esta su radio Cristiana, El Vino Nuevo. Así es. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que están haciendo el tiempo para escucharnos hoy, este día viernes precioso, principio del fin de semana. Todos han estado esperando este fin de semana después del trabajo y es una bendición estar con ustedes hoy en este día para compartir la palabra. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han mandado sus mensajes y han compartido un poco dentro de nuestras redes sociales, y es una bendición para nosotros poderlos escuchar, poderlos mirar ahí y mirar lo que ustedes nos ponen ahí a nosotros. Y sin más preámbulos, porque el tiempo se nos va muchas veces muy rápido y no cansamos a desarrollar completamente lo que estamos dando, vamos a ir otra vez al libro de Lucas capítulo 11 versículo 24. Así es, pastor. San Lucas 11 versículo 24, y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pastor, estuvimos viendo esta porción de escritural la semana pasada y estábamos hablando de cómo ese tipo de demonios regresaban una vez más de donde habían sido expulsados. Decíamos que para entrar, entraban muy fácil, pero para salir tendría que ser completamente expulsado. Y estábamos mirando dos situaciones muy importantes que denotan estas cosas. ¿Para qué? Para que la gente lo entienda, lo comprenda y puedan analizarlo también un poquito más ellos en casa a profundidad con la escritura, para que sea despejado más a través del Espíritu Santo cualquier duda que tengan, para que se le pueda dar revelaciones. Pastor, yo creo que sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia porque es importante. Claro que sí. Eventualmente es un tema sumamente importante dentro de la vida cristiana, y no solamente cristiana, sino eventualmente para poder analizar, entender mejor desde un punto de vista objetiva acerca del porqué de las reacciones, comportamiento, actitudes de las personas, del ser humano en general. Y eventualmente pues sabemos que la raíz y la consecuencia del estado del hombre de maldad en el corazón del hombre radica como raíz y como consecuencia de lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Desde allí parte eventualmente la maldición y las maldiciones, y eventualmente el carácter del ser humano, la personalidad del ser humano, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse y en su manera de tomar decisiones. Entonces pues sabemos y entendemos que estamos en un mundo, estamos en un planeta, estamos con una raza humana en la cual está caída por causa del pecado, pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por otro hombre entró la salvación al mundo, al hombre. Entonces, eventualmente, el punto a destacar en este momento es de que aquí la Escritura nos dice, y son palabras de Jesús, pastor. Jesús es el que está hablando, Jesús es el que está dando esta enseñanza para que eventualmente nos abarcara hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios dice que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Entonces en Él no hay sombra de variación. Entonces ese consejo que Jesús está dando, lo está dando es el verbo, el logos de Dios, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, Jesucristo. Eso significa que el consejo de Dios no está caducado, no ha pasado de moda, ni está obsoleto, ni está expirado. Sigue estando vigente el día de hoy, porque Dios es el eterno, Él habita en la eternidad.
Nosotros somos los que estamos regidos a un tiempo, espacio y materia, pero Dios no está condicionado por tiempo, espacio ni materia, porque Él habita en la eternidad y Él es el eterno. Entonces, por consiguiente, Él sabe, conoce y creó el presente, el pasado y el futuro, por la cual eventualmente ese consejo está vigente el día de hoy, porque para Él, el día que lo habló hace 2018 años atrás y está plasmado en la escritura, eventualmente era porque sabía que lo necesitábamos el día de hoy. Y el día de hoy el Señor lo que nos quiere decir a través de esta escritura es de que recordemos que en aquella época habían personas que practicaban el exorcismo y eventualmente echaban o expulsaban espíritus fuera, pero por medio de rituales, por medio de ciertas liturgias, por medio de ciertos sacrificios y eventualmente por cualquier otro método, medio, menos el de Dios, a la manera de Dios, con el poder y la autoridad delegada, auténtica y original de parte de Dios. Entonces, habían brujos, habían hechiceros, y lo vemos desde la época de Moisés, más o menos, para que la Biblia nos hace un relato de que siempre vemos que Dios advierte al pueblo de que no cometieran o no hicieran las prácticas que hacían los pueblos paganos, y que vemos también que la escritura nos dice y nos enseña que en Egipto los brujos o hechiceros de Faraón también, ellos tiraron su vara, al igual que la tiró Aarón, el hermano de Moisés, y se convirtieron en serpiente. Y entonces estoy diciendo esto, pastor, porque quiero que entendamos que siempre Satanás ha imitado el poder, los milagros y las señales de Dios. ¿Sí? Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Satanás no puede crear, porque él es un imitador, porque el creador es Dios. Satanás usa o utiliza la materia prima de Dios e imita el orden, las señales, los milagros y aún el orden jerárquico que Dios estableció y que tiene eventualmente. Entonces, de esta manera, pastor, habían exorcistas. Es más, muchos fariseos también hacían exorcismos. ¿Sí? Pero nunca había un hombre que se parara frente a una entidad, a una persona sin cuerpo, o sea, un espíritu, y le hablase con tal autoridad que con solo por la palabra y por medio de la palabra salían fuera, eran expulsados, ¿sí? Eran echados fuera, y no temporalmente, sino permanentemente. Y no solamente permanentemente, sino que por medio de la liberación, por medio de la misericordia, el favor y el poder de Jesucristo, recibían también muchos la salvación de sus almas. Y entonces, aquí cabe de notar que Jesús está diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, se va a lugares desérticos, y al no hallar descanso, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y eventualmente la escritura dice que el espíritu inmundo va y regresa y encuentra la casa barrida y adornada. Pero como la encuentra barrida y adornada, dice: iré pues y buscaré 7 espíritus peores que yo. Y va y los busca. Regresan 7 más él. ¿Cuántos es? 8. Entonces son 8 espíritus demoníacos que ahora vienen a habitar, a morar y a cumplir el propósito y la voluntad de Satanás, del rey de las tinieblas, que es matar, robar y destruir. Y la escritura dice, Jesús lo dice, y el estado postrer de aquella persona viene a ser peor que al principio, peor de como era o como estaba anteriormente. Entonces aquí podemos ver y analizar de que la escritura, Jesús dice, la casa la encontró como, pastor, barrida y adornada. Y había una mala interpretación bíblica y teológica sobre este punto doctrinal, porque muchos piensan, creen y han enseñado que cuando el demonio regresó y la encontró barrida y adornada, es porque Dios la había limpiado, porque el Espíritu Santo la había limpiado, la había barrido,
y entonces estaba en stand-by y estaba en la mudanza, ¿no? Estaban buscando el medio de transporte con qué mudarse Dios y con qué mudarse el Espíritu Santo, y por ese motivo la casa le ganaron primero en llegar los demonios antes que el Espíritu Santo, y solamente encontraron la casa barrida y adornada, pero no había dueño, no había propietario, no había quien ocupase esa casa. Estoy hablando de esta manera sarcástica porque quiero que entendamos lo siguiente, y es de que cuando el demonio dice la encuentra barrida y adornada, significa está lista para habitar, está lista para ser ocupada nuevamente, porque entré y no hallé en esta casa un dueño, un nuevo propietario. Simplemente me expulsaron, me echaron, pero nadie más ingresó a ocupar esta casa. Y la casa la encontré lista, organizada para ser ocupada o habitada nuevamente. Pero como ya me expulsaron una vez, dice el demonio, bien inteligente, va y busca 7 peores que él. Dice, me sacaron una vez, pero no me van a sacar por segunda vez. Muy inteligente, pues. La palabra demonio viene del griego daimon, que significa ser inteligente o seres inteligentes. Eso es lo que significa la palabra demonio, seres inteligentes. Ellos son inteligentes, ellos piensan, ellos hablan, ellos toman decisiones, ellos se pueden expresar, se pueden comunicar, se pueden mover, pueden viajar, aquí la Biblia lo dice, Jesús nos lo enseña, habitar el cuerpo de una persona, poseer el cuerpo de una persona. Entonces, eventualmente, pastor, quiero que aprendamos esto. No es que Jesús, no es que el Espíritu Santo, no es que Dios haya barrido, adornado y limpiado la casa. Cuando Dios, cuando Jesús, cuando el Espíritu Santo, cualquiera de los tres que usted le quiera llamar, limpia la vida de una persona, cuando adorna la vida, la casa, el templo de una persona, no es para dejarla vacía y desocupada, sino para hacer de esa casa, valga la redundancia, su casa, su templo y su habitación. Por lo cual, cuando Dios es el que limpia, cuando Dios es el que adorna, cuando Dios es el que realmente ha echado fuera a una entidad, a una persona sin cuerpo, llamado demonio, espíritu inmundo, es porque Él es el que va a habitar y a morar en esa nueva casa, para que cuando vuelva otra vez esa entidad demoníaca o ese espíritu inmundo, ya no pueda estar libre ni disponible para ser habitada, porque hay uno más fuerte que Él. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo, ¿quién primero, antes de entrar a la casa, primero no ata al hombre fuerte? Y después de atar al hombre fuerte, entrará y saqueará sus bienes y se llevará el botín. Entonces, en una casa siempre hay un hombre fuerte. El hombre fuerte representa a la entidad espiritual que gobierna y que tiene el control en la mente, en la voluntad, en el intelecto, en los pensamientos y en la toma de decisiones de la vida de una persona. Es el hombre fuerte. Y este hombre fuerte es el que guía, el que dirige, el que gobierna y el que ocupa el lugar, la dirección y la autoridad sobre esa casa, o sea, sobre ese cuerpo o sobre la vida de esa persona. Y Jesús nos lo dice y nos lo enseña, nos da este consejo también a través de la palabra de Dios. Primero, antes de entrar a la casa, primero hay que atar al hombre fuerte. Hay que atar al hombre fuerte. Y una vez atado al hombre fuerte, entonces se podrá entrar a la casa y saquear sus bienes y llevarse y tomar el botín. El botín es el alma, la vida, el cuerpo de esa persona. Ese es el botín, ese es el premio, ese es el galardón, la vida de esa persona, el alma de esa persona. Entonces, nadie puede echar fuera al hombre fuerte si no viene realmente con la autoridad
legal de parte de Dios para, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, expulsar y echar fuera los demonios y atar. Oiga esto, pastor. Muchos dicen, es que eso de atar y desatar, eso es antibíblico, eso es una herejía. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los aires, en los cielos. Y para que lo que tú desates en la tierra sea también desatado en los cielos. Entonces, aquí Jesús está diciendo de que primero, antes de entrar a la casa, primero hay que atar al hombre fuerte. Ahora, con la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es en mi nombre, no es en el nombre del pastor Evaristo, no es en el nombre del pastor Edwin, no es en el nombre de X o Y pastor. Es en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió, vino en carne, murió en la cruz, descendió a las partes más profundas de la tierra, resucitó y ascendió y está sentado hoy a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos al hombre fuerte, y una vez atado el hombre fuerte, entonces sí entraremos a tomar el botín. Y una vez tomado el botín, eventualmente, ¿qué es lo que se hacía con el botín? Muchas veces se lo dejaban para sí, y otras veces lo entregaban al rey. Se lo entregaban eventualmente cuando llegaban al palacio. Mira, rey, este es el botín que adquirimos, este es el botín de guerra, este es el botín que tomamos en esta batalla, en esta guerra. Espiritualmente, el botín es el alma, la vida de esa persona que estaba atada, o que estaba poseída, o que estaba gobernada por un hombre fuerte. Ese hombre fuerte puede haberse llamado alcoholismo, drogadicción, prostitución, adulterio, muerte, asesinato, en fin, el pecado o los pecados en la cual gobernaban, dominaban y se caracterizaban en la vida de esa persona, así se llama el hombre fuerte. Cuando vemos un alcohólico perdido en las calles o que no puede parar de tomar, tiene un hombre fuerte, y ese hombre fuerte se llama espíritu, un espíritu de adicción, un espíritu de alcoholismo. Cuando vemos personas drogaditas que no pueden salir de las drogas, tiene un hombre fuerte que tiene cautiva la mente, la voluntad de esa persona para que no pueda tener dominio propio, porque hay un hombre fuerte quien lo tiene dominado. Pero hay uno más fuerte que él, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le ve usted, pastor Evaristo? Pastor, ¿y qué de aquellos hombres y mujeres que están en esas áreas, en alcoholismo, drogadicción, prostitución y todas esas cosas, tipo de pecado, y asisten y consultan a brujos, hechiceros, espiritistas, agureros, santeros, con el fin de que esos demonios que tienen en esas áreas sean expulsados? Van a hacer esas visitas a esa gente, porque hay gente que le dice: oh, yo conozco a X persona ya que hace limpias, ese alcoholismo que tienes tú te debe de ser un mal. Y van y consultan a esos hombres y mujeres que practican la magia negra. Magia blanca y magia negra es lo mismo. Rosa, rosita, blanca, negra, lo que sea, diablo es diablo. Diablo es diablo, pastor, y es lo mismo. Y cuando van a esa gente, efectivamente, expulsan al demonio, vamos, de alcoholismo, sí, pero introducen nuevos demonios en esas áreas. Es un canje. Es un canje realmente. Un canje nomás. Nomás sale uno y entra el otro. Y la gente no se puede dar cuenta y piensa que dice: oh, se fue el alcoholismo, oh, pero ahora cayó en este tipo de problemas, ahora tiene esto, o ahora tiene aquello. Entonces no se dan cuenta que las manifestaciones sobrenaturales dentro de la vida de las personas, alcoholismo, prostitución, drogadicción, y podríamos hablar de muchas cosas pero la realidad, pastor, la realidad es esta, de que la gente hoy en día, los medios televisivos, o sea, estoy hablando de la televisión,
Estoy hablando de la prensa, estoy hablando aún en los celulares, en el Facebook, en todo lo que se maneja ahora. Vienen abiertas como abanico para que sean visitados todo ese tipo de personas. Así y es. la gente está consultando a hombres y a mujeres que practican la brujería y según ellos Y cristianos. y cristianos. Desafortunadamente, Entonces, increíble, cristianos. Entonces, mismos, que se dicen ser cristianos. Sí, que se dicen cristianos, y eso es lo que está pasando, pastor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, está hablando no de lo que expulsan los hijos de Dios genuinos, sino de aquellos que practican, como dice usted, el exorcismo, como los hijos de Seba. El mismo demonio que los conocía y sabía que hacían exorcismo, se molestó el día que ellos dijeron: conjuramos, ¿a qué quedaba Pablo? A Jesús. Y por Pablo, y fueron bien claros los espíritus demoníacos que estaban, o el demonio que estaba a cargo del cuerpo de esta persona, porque le dijo: sé quién es Jesús, porque fue el que me crió, le está diciendo, y sé quién es Pablo y la autoridad que tiene en los cielos. Pero ustedes son ilegítimos lo que están hablando y lo que están diciendo. Es ilegal. Son ilegales porque no son hijos de Dios, no tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes, entonces no pueden expulsarnos. Y es por eso que ese demonio los golpeó y los dejó y los echó fuera de ese lugar, pero aún dice que iban desnudos corriendo estos 7 jóvenes, hijos de un sumo sacerdote, de un tal Esceva, dice la Escritura en el libro de los Hechos. Entonces es tremendo, pero es una realidad que se está viviendo, que está aconteciendo en este momento. Está a las puertas del rapto de la iglesia y estamos entrando en los principios de dolores a nivel mundial, y la iglesia está dormida en estas áreas. Pero también entiendo que Satanás ha permitido que se haya ido adormeciendo la iglesia en estas áreas, que aún ha apartado de la iglesia que entiendan esta palabra, como ejemplo la de San Marcos capítulo 16 y 17, y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. La ven y dice: no, esto fue para el tiempo primitivo de la iglesia, cuando la iglesia se estaba expandiendo en ese momento. Aquí ahorita es obsoleto. Si eso es obsoleto, ¿qué es lo de ahora? Ir a visitar a los brujos. Y cuando digo que van y visitan, viajan hasta otros países, pastor, hasta otros lugares a visitar esto, porque dicen que son muy buenos. Y solamente dijo Jesús: hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos. Así es, pastor. Y sí, pastor, es una realidad contundente, porque pues, o sea, la brujería, la hechicería y todo este tipo de prácticas de ocultismo vienen desde sus orígenes paganos, después de que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, cuando Satanás comenzó a torcer y a cambiar eventualmente la mentalidad del ser humano, de las personas, y inducirlos a las prácticas ocultas y a la adoración de imágenes y de ídolos y fabricación de las mismas, por lo cual. Pero no está pasado de moda Satanás. El ocultismo no está pasado de moda. ¿Por qué no se dice hoy, como lo que usted acaba de decir? No, eso de la brujería era para el tiempo de Moisés. Eso de la brujería era para el tiempo de allá, de la época de Egipto. No, eso de la brujería era para Babilonia, eso era para la época de los persas, eso era para otro tiempo, eso ya no está vigente del día de hoy. ¿Por qué no dicen así? Pero cuando se habla lo que la Escritura dice, lo que Jesús dijo, Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Y si bebiesen cosa mortífera, nada les hará daño. ¡Ey! Pero esa palabra sí está pasada de moda. Esa era para la iglesia primitiva. Esa era para establecer el evangelio. Eso era para confirmar el ministerio de los apóstoles. Pero no está vigente el día de hoy. Entonces, Dios está pasado de moda, Jesús está pasado de moda, la Biblia está pasada de moda, pero Satanás no, el diablo no, la brujería no, las ramas de la brujería no, Nueva Era no está pasada de moda, horóscopo no está pasado de moda, magia blanca no está pasada de moda, los medios no está pasado de moda, la tabla Ouija no está pasada de moda, el espiritismo no está pasado de moda.
Eso sí no está pasado de moda, ¿no? Entonces mire el gran engaño y la gran mentira y cómo se ha filtrado eventualmente la mentira de Satanás al mundo entero. Y no solamente al mundo entero, sino a la misma iglesia, sí, a los mismos hijos de Dios. Porque eventualmente, ¿para qué se tomó el tiempo y para qué se desgastó el apóstol Pablo en escribir Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante? Porque, hermanos, recuerden que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Por lo tanto, vístanse todos de la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, ustedes puedan seguir firmes. ¿Para qué Pablo se tomó ese trabajo? ¿Para qué Jesús habló y dio este mandato en Marcos 16? ¿Para qué San Juan también se tomó el trabajo en decir, el que cree en mí, las obras que yo hago, mayores aún harán en mi nombre? Porque yo voy al Padre y lo que ustedes pidan con fe será hecho. ¿Para qué se tomó el trabajo eventualmente también Lucas escribir en el capítulo número 9 y en el capítulo número 10, cuando dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará? ¿Para qué se tomó ese trabajo? ¿Para qué se tomó el trabajo el apóstol Pedro en decir también en una de sus cartas, no quiero pues, hermanos, que ignoréis las maquinaciones de vuestro adversario el diablo, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar? ¿Para qué se tomó el trabajo? Si eso ya estaba obsoleto, si iba a estar obsoleto para este tiempo, porque está hablando a tiempo futuro. Ok, pastor, eso es para la iglesia primitiva. Bueno, entonces vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo número 12. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, se le da una revelación apocalíptica, escatológica y futura al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando dice que él vio todas las cosas que iban a acontecer en el futuro. Y dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que estaba el acusador de vuestros hermanos, Satanás, el diablo, que nos acusaba delante de Dios día y noche. Día y noche. ¿Cuándo nos estaba acusando? No en el pasado, no en el presente de Jesús, no en el presente de Juan, en el futuro, porque Apocalipsis es un libro escatológico. Y él estaba viendo cómo en los tiempos finales, en los últimos días, Satanás estaba delante de Dios, como estaba así cuando pasó el acontecimiento con Job, cuando se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también iba Satanás. Asimismo también se presentó en el libro de Apocalipsis y dice, para acusar a los hijos de Dios día y noche, día y noche. Y como les estoy diciendo, Dios no está pasado de moda. La palabra de Dios no está obsoleta. Los pasados de moda somos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros, los creyentes, que pensamos y pretendemos rebajar el poder, la autoridad, la enseñanza y el consejo de Dios a través de su palabra, bajarlo a nuestro estatus y limitarlo a un tiempo, a un espacio y a una materia debajo de la atmósfera en este planeta llamado Tierra. Pretendemos bajar el Logos, el Verbo, Jesucristo, aquí a la tierra y organizar y adecuar y acondicionar el consejo de Dios a lo que yo creo, a lo que me parece. Y hay un dicho que dice por ahí, es más fácil criticar, juzgar, señalar y atacar lo que no entendemos o lo que no podemos hacer. Porque si nosotros como cuerpo de Cristo estuviésemos caminando en un mismo sentir, en una misma visión, en una unidad, como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, un día se va a dar, pero por el momento no, y entendiéramos que Él nos da y nos ha dado poder y autoridad para hollar, o sea, echar fuera serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañaría. Serpientes y escorpiones representan a Satanás y su demonio y todo su ejército de sirvientes.
Entonces, la palabra de Dios es eterna y viene de la eternidad y continuará por la eternidad, porque la Escritura dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pero nosotros sí la tenemos obsoleta, está pasada de moda, está anticuada ya. Entonces, es importante que podamos entender que aquí, cuando Jesús está hablando acerca del espíritu inmundo que vuelve, es porque esa persona estaba vacía de la presencia de Dios, estaba vacía eventualmente de autoridad, vacía de fe, vacía de obediencia, vacía de la presencia de Dios misma. Vuelvo y reitero, porque podría tener el conocimiento de Dios, pero el conocimiento sin la práctica es letra muerta, como la fe sin las obras. Las obras sin la fe es muerta, y la fe sin las obras también es muerta. Entonces, no todo el que tenga conocimiento de la palabra de Dios, no todo el que tenga conocimiento de la Biblia es hacedor de la misma. Este hombre puede haber tenido el conocimiento de la palabra de Dios, puede haber sido judío eventualmente, puede haber sido del pueblo de Dios, pero pueblo de Dios no es el que nazca únicamente étnicamente en un territorio específico o demarcado por medio de fronteras, como la nación de Israel. Hijo de Dios, pueblo de Dios, nación de Dios, son aquellos que oyen el consejo de Dios a través de su palabra y lo pone por obra, y lo practica y lo vive. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen la voluntad del que me envió? Y le está hablando a los fariseos, ¿sí?, a los escribas, a los maestros de la ley. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces a este hombre no le bastaba con ser judío, sino que necesitaba arrepentirse, que era el mensaje de Juan el Bautista para el Antiguo Testamento, para preparar el camino al Mesías. Arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de vida, de estilo de vida. Entonces, este hombre, ¿por qué volvió a entrar este demonio o esta entidad espiritual al cuerpo o a la vida de esta persona con 7 peores? Porque eventualmente nunca se arrepintió y no hubo un arrepentimiento para que de esta manera ahora Dios ocupara el corazón y la vida y el cuerpo de esa persona. Pero por cuanto estaba vacía de Dios y carecía de arrepentimiento, entonces la casa estaba barrida, adornada, lista para ser ocupada y para ser habitada. Si yo voy a su casa, pastor, vamos a colocar este ejemplo. Si vamos a una casa y yo voy a vivir en esa casa y quiero ser el dueño, el propietario de esa casa o de ese apartamento, pero la encuentro sin muebles, sin cuadros, sin cama, sin utensilios en la cocina, en fin, con lo que ocupa y es necesario en una casa. Y si yo a esa casa encuentro la casa, pero no tiene ninguno de estos artículos, está la casa, pero no está lista todavía para yo pasarme a vivir, ¿no? Pero aquí el demonio la encontró barrida, y es la gran confusión en el pueblo de Dios. No, barrida, o sea, está limpia, y si está limpia es porque Dios la limpió. ¡Ey, entendamos esto! Si Dios limpia, Dios santifica, Dios purifica, es para Él, de manera instantánea, venir a morar en la vida, en el cuerpo de esa persona, y hacer de esa persona y de ese cuerpo su casa, su templo y su habitación, por la cual este hombre nunca había nacido de nuevo. Este hombre que habla Jesús nunca se había arrepentido, y eventualmente la persona o las personas que le echaron fuera el demonio no eran verdaderamente hijos de Dios,
ni eventualmente tenían la autoridad legal de parte de Dios para echar fuera a los demonios, porque el único que tenía el derecho legal, la potestad legal para echar fuera a los demonios era nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, el exorcismo, todas esas cosas, era simplemente imitación y una sombra de la imitación que eventualmente iba a realizar Jesús. Las verdaderas milagros, señales y liberaciones que iba a administrar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este hombre nunca se arrepintió, por lo cual Dios no estaba en él, no estaba en su corazón, y estaba barrida y adornada, lista para ocupar y ser habitada. Y si estuviese habitada, no podía entrar, ¿verdad?, este demonio, ni con 7 más, ¿no?, ni traer a toda su familia, porque estaría ocupada. Cuando Dios liberta, liberta de verdad, porque dice la Escritura en el mismo Evangelio de San Juan, dice la Escritura de que el Hijo eventualmente es una verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, sería verdaderamente libres. ¿Cómo ve usted, Pastor Evaristo? Pastor, fíjese el contraste, digo contraste para que la gente entienda, para que entienda así en esa forma. Lo que estamos leyendo acá en Lucas 11:24 y lo que estaba diciendo usted, si el Hijo, o sea, si Cristo lo libertare, seré verdaderamente y con la autoridad delegada por libre, seré verdaderamente libre. O sea, no hay regreso de demonios cuando está hablando ahí. Porque él muy claro en su palabra dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuídenlo, guarden ese cuerpo de ustedes ahora, pues ya no les pertenece, es mío. Y mi deidad, el Espíritu, mora dentro de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona verdaderamente, genuinamente entrega su vida a Cristo, lo recibe con el corazón y lo confiesa con su boca, el Espíritu Santo viene y mora dentro de esa persona, y esos demonios salen expulsados de esa persona, y el Espíritu empieza a morar dentro de la vida de esa persona. Entonces quiere decir que ya no está barrida ni adornada, sino que hay alguien que habita ese cuerpo, y ese es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora ahí ahora. ¿Y qué demonio, digo yo, se atrevería a querer regresar a ponerle la tú por tú al Espíritu Santo? Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el que escucha las cosas allá afuera y viene y las pone por manifiestos a la iglesia. Porque hay no más fuerte que él, ¿no? Claro. Por más hombre fuerte que sea, hay no más fuerte que él. Hay no más fuerte, claro. Ese es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esa porción escritural, porque ahí nos damos cuenta que la gente hacía exorcismo y lo siguen haciendo ahora, pero esa gente queda vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está morando en ella. Pueden tener el acceso otra vez para entrar, pueden regresar otra vez. Entonces, esa ha sido la confusión, pero esa es la realidad. Cuando Jesucristo liberta a una persona, son verdaderamente libres. Y el Espíritu Santo mora. Pastor, un día iban 11 leprosos, dice la Escritura, y miraron a Jesús. Los 10 leprosos, ¿verdad? Los 10 leprosos, perdón. Y lo miraron. Y todos corrieron hacia él. Y él les dio una palabra de sanidad. Y estos hombres salieron ni tardos ni perezosos, corriendo a presentarse delante del sumo sacerdote y para hacer los rituales que tenían, sus palominos y todas las cosas, para entregarlos, para que se dieran cuenta. Y sin embargo van corriendo esos 10 y solamente a uno le cae el 20. A uno le fueron abiertos los sentidos. Y entendió, yo creo que cuando iba corriendo de repente se pegó un frenón, a ver, dijo: ese hombre verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo que estamos esperando. Pero los otros, al ir corriendo y mirando la sanidad que fue instantánea en su cuerpo, no les importó y no les interesó, quisieron irse mejor a presentar delante del sumo sacerdote. Pero este hombre se regresó, se arrodilló, le reconoció, le adoró, le reconoció y le dijo: verdaderamente tú eres Dios, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no nomás le dio ese día la sanación física del cuerpo de la lepra, porque para ese tiempo la lepra era un pecado que se había cometido, y delante de Dios, Dios les miraba de lejos a esa persona por ese tipo de pecado. Y sin embargo,
sabían que cuando una persona era sanada, era solamente por la misericordia de Dios. Así es. Cuando ese hombre está regresando, está reconociendo solamente Dios hace este milagro. Él es Dios, dijo. El Señor es Dios, y se regresa. Ese hombre es de parte de Dios. Sí, Jesucristo. y le da la, y le da la honra y la gloria, adora, de rodillas y la adora. ¿Y qué pasa ese día? No nomás la sanidad de su cuerpo físico, sino que le regala la salvación de su alma. Y ese hombre se fue completo. Usted decía algo bien importante ahorita, pastor, que hollaríamos serpientes y escorpiones. Un día Pablo, siendo detenido a Roma, dice que La isla de Malta. en la isla de Malta llegaron ahí por la cuestión del naufragio del barco donde iban. Y cuando toda la gente los miraron y sabían quiénes eran los presos, él pues no ocioso, como siempre a Pablo, un hombre trabajador, que dijo, no más voy a llegar y me voy a poner en la lumbre, yo voy a ir a juntar un poco de leña para la fogata. Y va y junta la leña y la echa, y cuando despreciando una víbora nativa de esa isla, lo muerde, y toda la gente sabía que el que mordía una víbora de esas era muerte segura. ¿Por qué? Porque no había un antídoto para poderlo contrarrestar el veneno de esa víbora. ¿Y qué pasó ese día? Esperaban que cayera, dijeron, hasta aquí lo siguió su mal. Y están esperando que caiga, y que caiga, y que caiga, y nunca cayó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezó por mano de él a hacer muchos milagros dentro de la ciudad, inclusive al rey de ese lugar le sanó de enfermedades. Entonces, ¿qué digo por esto? Porque he mirado, hoy en día aquí hay hombres que dicen ser pastores, entre comillas, que tienen víboras en los templos, en los santuarios donde predican la palabra. Y aún le mete la mano para que los muerdan y todo. Y eso no dice la Escritura, pastor. Eso no dice la Escritura. Y hace unos años, uno que dijo, lo mordió y dijo, no, ahorita se me quita, y ahorita se me quita. Y sí, ahorita se murió al rato. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue una mala interpretación de la Escritura. Sí, porque el enemigo, Es bien astuto. fue muy astuto. Para engañarlo y no darse con la misma cuenta. escritura. Con la misma escritura. Porque si eso que usted está narrando es lo mismo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo en la tentación por parte de Satanás en el desierto, cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está, Él enviará a sus ángeles para que sus ángeles se lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Satanás estaba citando eventualmente el Salmo 91 a Jesús. Y eventualmente eso le pasó a este pastor, a muchos pastores y muchas personas que eventualmente no tienen la revelación, la iluminación y la revelación de la palabra de Dios. Y si Jesús dice, bueno, es verdad, está escrito, ¿no? Como está escrito, pues me voy a tirar. Y si me tiro, pues se tiene que cumplir la escritura. Y eso es lo que están haciendo mucho el día de hoy, por falta de madurez, por falta de revelación de la palabra de Dios, y porque en ese momento lo único que está operando es un espíritu de orgullo para eventualmente mostrarse ante los demás y decir, yo soy el mero, yo soy el number one, yo soy el verdadero, el que tiene el poder y la autoridad, yo soy el usado, el ungido de Dios. Y se meten en grandes problemas porque nosotros, aunque tenemos el poder y la autoridad, no debemos hacer nada que Dios no nos haya mandado hacer, y no nos debemos meter donde Dios no nos ha mandado que nos metamos. Jesús tenía el poder y la autoridad para convertir la piedra en pan. Tenía el poder y tenía la autoridad, pero no lo hizo por obediencia, porque a eso no lo había mandado Dios. Dios lo había mandado, el Padre lo había mandado, era a eventualmente dar su vida en rescate de la nuestra, no para andar probándole al diablo su poder, su autoridad, su dominio, y hacerle milagros y señales para verificar y para constatar y para certificar al diablo su poder, su autoridad y que era hijo de Dios. Pero qué tan inteligente, pastor, para querer meter el pie, para caer en la zancadilla. Pero esa es una realidad. Así Por eso es. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestros labios. Así y es. que creamos ataduras en nosotros. Y Así yo es. siempre lo hemos dicho aquí en la radio, las palabras son espíritu, porque todo lo que es visible hoy fue Creado, hecho, fue creado hecho.
solamente por la palabra de Dios. Así es. Y se hagan los cielos y la tierra, y empezó a hacerse las cosas. Entonces la gente piensa que nomás puede hablar cosas o maldecir o ciertas palabras altisonantes y piensan que no va a tener repercusiones, pero sí las tienen. ¿Por qué? Porque aún cuando uno habla, yo les digo en vez a la gente, grítale a cualquier persona, a un animal, y rápido la gente lo escucha. Se ven las palabras, no le digo, pero tienen resonancia en el ámbito espiritual. Así es, Y pastor. eso es tremendo. Y aún la gente piensa pasar desapercibido con las cosas que hacen, pero la realidad es de que es tremendo. Solamente hablar por hablar causan muchos dolores de cabeza en la vida de la gente. Quiero analizar algo más y quiero confirmar lo que estamos hablando, de despejar la duda de que este hombre era creyente, que este hombre era temeroso de Dios y que por eso los demonios volvieron a poseer el cuerpo y la vida de esta persona. Y quiero comprobarte algo con el libro de Efesios en el capítulo número 1. En el libro de Efesios capítulo número 1 dice la escritura en el verso 13, voy a leer el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El nacido de nuevo, la persona nacida de nuevo, la persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, la persona que verdaderamente es hijo de Dios, no de título, no étnicamente, sino por fe, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que de manera instantánea el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu, viene y nos sella a nosotros. Un sello es un símbolo o una señal de propiedad. Cuando dice que somos sellados con el Espíritu Santo, significa que nosotros ahora tenemos un dueño, tenemos un propietario, tenemos un amo, tenemos un Señor, tenemos un Dios, y que ahora somos patrimonio o pertenencia del reino de los cielos, de Dios mismo, de Dios Padre. Y de esta manera, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, dice que son las arras. Las arras significa la garantía de que somos de Él y que Él vendrá por nosotros, y que donde Él está, nosotros también estaremos con Él. Entonces, cuando dice que somos sellados con las arras del Espíritu, con la garantía del Espíritu Santo, o sea, miren esto tan maravilloso. El Padre nos da como garantía, como prenda, cuando se van a casar las personas, estas arras, esta garantía de este pacto, de esta alianza. Dios Padre nos envía a la persona del Espíritu Santo a morar dentro de nosotros como prenda, como garantía de que Él vendrá por nosotros. Así como hubo la garantía y la promesa cuando Jesús en la cruz dijo: en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Escritura que Jesús descendió hasta las partes más profundas de la tierra, al infierno mismo. Y de allí fue sacado Jesucristo, fue sacado su espíritu por el poder y la persona del Espíritu Santo. Fue sacado de allá porque era hijo de Dios. Y como hijo de Dios no lo iba a dejar postrado en la sepultura, no lo iba a dejar postrado en el Hades. Y sacó su espíritu allí, lo resucitó y eventualmente lo trasladó hasta el cielo. Y está sentado hoy a la diestra del Padre. Pues así, de esta misma manera, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, que hemos sido sellados con las arras, con la garantía del Espíritu Santo en nosotros, no nos dejará el Señor postrado, ni dejará que la muerte gobierne sobre nuestras vidas, ni que el enemigo, ni que los demonios hagan con nosotros como se les venga en gana. Porque somos sellados con las arras del Espíritu, mucho menos para venirnos a poseer. Pregunta del millón, que se escucha mucho, se ha repetido mucho y hay diferentes opiniones. ¿Puede un cristiano, un hijo de Dios, ser poseído por un demonio? No. Un hijo de Dios, nacido de nuevo,
sellado con las arras del Espíritu Santo, es propiedad de Cristo, es propiedad de Dios, por la cual no puede ser poseído, porque el diablo no va a sacar a uno más fuerte que él, que es Cristo y que es la persona del Espíritu Santo. Dios, Cristo, el Espíritu Santo sí pueden echar fuera a cualquier hombre fuerte que se les pare al frente del cuerpo de una persona. Pero un demonio o el mismo diablo no puede echar fuera del cuerpo y de la vida de una persona a Cristo, ni mucho menos a la persona del Espíritu Santo. No puede echar a Dios fuera de la vida de esa persona. Entonces un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Una cosa es opresión y otra cosa es poseído. Poseído es cuando yo tengo el título de propiedad de esa, valga la redundancia, de esa propiedad. Cuando yo tengo el título de esa propiedad, digo, yo soy dueño y voy a poseer esa casa y yo soy el señor de esa casa. Pero cuando viene uno más fuerte que él, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo desaloja y hace ahora de esa casa su propiedad con título legal, y viene y la habita, y no solamente hace de él su casa, su templo y su habitación, sino también el lugar de adoración a Dios y de alabanza a Dios. Entonces, de esta manera, nunca un demonio puede poseer el cuerpo de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. Pero sí lo puede oprimir. Oprimir es desde afuera hacia adentro. Posesión es desde adentro mismo. Dentro ya, dentro, poseyendo es porque tiene el control. Este demonio, esta entidad tiene el control de su mente, de sus pensamientos, de su voluntad. Como explicamos, como el alcohólico, como el drogadicto, como la prostituta, como el homosexual, si me comprenden, son hombres fuertes que operan en la vida de esa persona, que por más que sepan, por más que conozcan, por más que acepten la realidad de su condición, de su mala manera de vivir y la vida mala que están llevando, no pueden apartarse del pecado, no pueden dejar el pecado, no pueden cambiar. Porque se necesita que uno más fuerte, que ese fuerte que está operando en su vida, desate su mente, desate su voluntad, desate su cuerpo y desate su alma, desate su vida de este hombre fuerte. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos en el libro de Efesios que eventualmente el Hijo de Dios está sellado con el Espíritu Santo. Entonces esto hace referencia a la porción escritural que usted acabó de leer, donde dice Jesús que salió el espíritu inmundo del cuerpo de una persona y se fue a lugares desérticos y luego regresó y entró él con 7 peores que él mismo. Y el estado de la persona vino a ser peor que era antes. Entonces esta persona eventualmente no tenía a Dios, no obedecía, y eventualmente era simplemente, si era judío, era étnicamente, y podía ir al templo, podía tener conocimiento de la ley de Moisés, pero no vivirla, no obedecerla, por la cual tenía las puertas abiertas para los demonios hacer nuevamente de él su casa, su habitación y su morada. Y también eventualmente quiero remarcar este otro punto en Primera de Corintios. En 1 Corintios, en el capítulo número 18 y 19, dice la Escritura, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 19, dice la Escritura: oíd de la fornicación, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es casa y es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Oiga esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Su cuerpo no es tu cuerpo. Ahora tu cuerpo tiene dueño, tiene propietario, y ese es Dios, porque Dios ha comprado tu cuerpo, ha comprado tu espíritu, ha comprado tu alma por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. El precio a pagar cuando dijo consumado es
pagada está la deuda. Yo los compro, yo los redimo de sus pecados y ahora son míos, mi propiedad, mi pertenencia. Su espíritu, su alma y su cuerpo son mi propiedad, dice Cristo, dice el Espíritu Santo. Somos casa y templo, morada y habitación de Dios mismo. Esto es poderoso, pastor. Por lo tanto, ningún demonio, ni el género ni rango que sea, puede poseer la vida de un hijo de Dios, nacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo. Y tiene que haber evidencias y frutos de su nuevo nacimiento, por ende, ¿no? Entonces, de esta manera queda despejada la duda, que sé que hay muchos creyentes creyendo que ese hombre era un hombre de Dios o un hombre creyente y que fue poseído nuevamente por esta entidad demoníaca juntamente con 7 peores. Y también de esta manera podemos entender que un cristiano sí puede ser oprimido en su cuerpo físico a través de enfermedades, puede ser oprimido en su mente a través de pensamientos de fracaso, pensamientos de suicidio, pensamientos de derrota, pensamientos de depresión, de tristeza, de angustia, de soledad. Puede ser oprimido en las finanzas, puede ser oprimido en la sociedad, puede ser oprimido en su trabajo, puede ser oprimido en la escuela, puede ser oprimido en su familia, en la sociedad o vecindario. Puede ser oprimido, claro que sí, pero nunca poseído. Jesús dijo, ustedes no tengan temor de que mata el cuerpo, ustedes tengan temor del que puede matar el cuerpo y el alma, que ese es Dios. Sí. El diablo te podrá tocar el cuerpo, pero no tu alma. Tu alma le pertenece a Cristo. Fue comprada eventualmente a precio de sangre. Y eventualmente podemos analizar también, estoy leyendo estos pasajes, pastor, porque es sumamente importante que la gente entienda lo que estamos hablando para ir enlazando y empatando esto que estamos exponiendo. En Gálatas capítulo número 6, en el versículo número 7, Gálatas capítulo 6, número 7, versículo número 7, dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, eventualmente, podemos ser hijos, sí, podemos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, cristianos, ser casa y templo y morada del Espíritu Santo, pero si tú y yo nos determinamos y decidimos no obedecer a Dios, no obedecer la palabra de Dios, tirarnos una canita al aire y creer jugar o pretender jugar con el Evangelio, con la palabra de Dios y con Dios mismo, o jugar a la iglesita, a cristianito en la iglesia, entonces déjame decirte que la Escritura te dice a ti, mi amado amigo o hermano en la fe, de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Si siembra para la carnita, o sea, para satisfacer las necesidades que tú dices que tienes en tu carne, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, entonces eso es lo que vas a recoger. Pero si tú eventualmente sacrificas tu cuerpo, lo pones como sacrificio vivo delante del Señor y pones tu mente, tu pensamiento, que es tu culto racional, entonces la Escritura dice en Romanos 12, 1 y 2, que entonces comprobaréis cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. El sacrificio no es de animales como antes, no es de la cabra, no es de las ovejas, no es de la paloma, ni el buey, ni los sacrificios que se hacían antes en el lugar santísimo, allá en el altar de Dios, en el templo de Dios. No, ahora, como tú y yo somos casa y templo de Dios, el sacrificio eres tú, el sacrificio soy yo. Mi alma, mi espíritu ahora debe someter mi carne al servicio, a la obediencia de Dios mismo. Os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, delante del Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, a este hombre, ¿por qué volvieron? El mismo demonio que lo poseyó una vez y 7 peores, porque eventualmente estaba vacío de Dios, vacío de la presencia de Dios, y eventualmente nunca tuvo un arrepentimiento genuino,
Las personas que echaron fuera esta entidad demoníaca a través del exorcismo estaban utilizando un poder y una autoridad ilegal, de contrabando, ilegítima, no legal. Una suplantación del poder y la autoridad de Dios. Y de esta manera podemos ver que lo que el hombre siguió sembrando, siguió pecando, siguió cometiendo las mismas faltas, siguió cometiendo los mismos pecados, le echaron fuera al demonio, le expulsaron fuera al demonio, pero siguió con su mismo estilo de vida, con su misma manera de pensar, con su misma manera de hablar y con su misma manera de tomar decisiones y de vivir la vida en esta tierra, por lo cual eventualmente vinieron no solo el demonio que salió, sino 7 espíritus peores que el de él. Pastor, quería seguir avanzando, teníamos algo preparado, pero siento de parte de Dios que lo dejemos aquí, y si es requerente para la próxima semana estaremos tratando el otro punto que teníamos reservado y guardados en el Evangelio según San Juan. Dejémoslo así por ahora, porque yo creo que es mucha comida, es mucha información que nuestros oyentes, nuestros hermanos y nuestros amigos han recibido en esta parte, y eventualmente puede ser que la próxima semana estaremos continuando en otro segmento la explicación y de este tema, de esta porción escritural a otro nivel, basados también a otros textos, bases bíblicos, que sé que podremos entender el porqué de la situación, de la problemática del ser humano, del vecino que yo conozco, del compañero de trabajo que yo conozco, de mi propio familiar, de mi propia familia, o aún lo que está aconteciendo de mi propia vida, nuestra vida personal. Y entonces esto nos ayudará a entender un poco más las causas, los orígenes, las razones, los motivos y los derechos legales por la cual de pronto mi vida está como está, la vida de mi familiar o de mi familia está como está, de mi vecino, de mi compañero de trabajo de la sociedad o del hermanito de la iglesia, y de esta manera, en vez de juzgar, señalar, criticar, podamos ser instrumento en las manos de Dios y orar como conviene, y clamar y orar e interceder de manera correcta y de manera alineada a la voluntad de Dios, y ser más efectivos en lo que hagamos. Bueno, pastor, eventualmente esta segunda parte espero que haya sido de bendición para sus vidas y que haya entendido esta porción escritural de lo que acabamos de desarrollar juntamente con el pastor Evaristo Sasturay. Son temas profundos y muy extensos que no podemos desarrollarlo en una hora eventualmente, porque ya hay eventualmente muchos puntos, muchos versículos para comprobar lo que estamos hablando, lo que estamos exponiendo. Ahí di algunos y eventualmente los puede comparar con su Biblia, los puede ver este video o este audio y compararlo con su Biblia e ir entendiendo y pidiendo al Espíritu Santo la luz, la iluminación y la revelación de esta porción escritural que acabamos de leer juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, y entender las causas, los motivos o las razones por la cual el espíritu inmundo vuelve o regresa a la vida de una persona o eventualmente a la vida de un ser humano en general. Entonces ese es el tema de hoy, y pastor Evaristo, quisiera que dijera algo, se despidiera y diera una bendición, una corta oración de bendición, para que sea el Espíritu Santo de Dios guardando este mensaje, esta enseñanza, y de luz a la mente, al corazón, al espíritu de las personas que están viendo este video o están escuchando vía online esta radio, para que este mensaje se haga rema en su vida, para que el Espíritu Santo lo coloque en su memoria y les dé la fortaleza de colocarlo en práctica en su diario vivir. Pastor Evaristo, por favor. Pastor, y antes de cerrar con esto, pastor, cuando Jesús envió a los 70 y estos regresaron, venían con un regocijo, que le dijeron: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Pero él le dice unas palabras y le dice: yo miraba a Satanás caer como rayo. Ellos no se daban cuenta, pero les estaba hablando de su poder y de su autoridad, porque él le estaba diciendo: ustedes fueron y expulsaron en mi nombre, sí, pero crean lo que yo les estoy diciendo, que yo estaba en el cielo con mi Padre, con el Espíritu Santo, y yo miraba a Satanás caer como rayos sobre la y tierra. le dice:
Regocíjese no porque los demonios se sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, cuando está hablando de los cielos, sabemos que hay 3 cielos, pastor. Y cuando le está hablando de que su nombre, le está dando un nombre a ellos en los 3 rangos, en los 3 cielos, para que tengan autoridad de expulsar demonios de las personas. Eso les estaba diciendo. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando y esa parte que usted dice, y me gustó esa parte que dice el pastor, ¿sabe por qué? Porque los 70 volvieron con gozo, regocijados, diciendo de que los demonios se sujetaron en el nombre de Jesús. Amén. Y ningún demonio se resistió, ni le dijo que la autoridad y el nombre que estaban utilizando eran falsos y que no tenían el poder y la autoridad legal. Pero los hijos de Seba, los exorcistas estos, utilizaron el mismo nombre de Jesús que utilizaron los 70, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que estos habían creído, depositado su fe en Jesucristo, habían nacido de nuevo y estaban verdaderamente ahora como pertenencia de hijos de Dios, del reino de Dios y enviados por Jesús. Sí. Mientras estos otros, ¿quién los envió? ¿De a dónde sacaron esa autoridad? Y eventualmente Dios no estaba en sus vidas, la palabra de Dios no estaba en su vida, por lo cual los demonios dijeron, su autoridad es falsa, es ilegal, es de contrabando. Así es. Vamos a orar, pastor, sobre esta gente. Vamos a orar. Padre buen Dios, tomamos poder y autoridad ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora que en todo lugar donde esta palabra está llegando en este momento, ato a todo principado sobre cada nación, sobre cada estado, sobre cada ciudad, lo ato aquí en la tierra para que sea atado en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro y decreto que esta palabra no será robada, sino que hará lo que tiene que hacer, y yo la sello con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la vida de todos aquellos oyentes. Y declaro en el nombre de Jesús que cuando ellos escuchen una vez más esta palabra, que la puedan comparar con las Escrituras una vez más. Tú, Señor, a través del Espíritu Santo le darás luz, le abrirás el entendimiento y le darás la sabiduría necesaria para que ellas la entiendan, la comprendan, la reciban y la pongan por práctica y por obra en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque les has dado a la iglesia el poder y autoridad. Y tú dijiste que mayores cosas que tú haríamos la iglesia, Señor, porque tú ibas al Padre, Señor, y estarías a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia, Señor. Y así lo creemos, así lo declaramos y así lo decretamos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es. Amén, Señor, y amén. Así es. Gracias, pastor, por esa oración. Y declaro en el nombre de Jesús que esta oración y esta petición que hay en el corazón de Dios y de nosotros como sus hijos no regresará atrás vacía, sino que será prosperada para aquello Dios la ha enviado en esta mañana, amén, en esta tarde o en esta noche, a través de este video o a través de este audio. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a cerrar esta emisión de Guardianes del Reino a través de esta su emisora Radio Cristiana El Vino Nuevo. Recuerde que nos puede visitar y dejar sus mensajes a través del www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Programación 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Música cristiana, música que alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Predicaciones en audio y también la palabra de Dios. Y de esta manera, pues, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días del año, usted se podrá gozar con los diferentes mensajes que tenemos allí, transmitiendo semana tras semana. Bueno, también recuerde darle y suscribirse, darle like allí en esta plataforma de Facebook, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Allí puede darle me gusta, puede darle like y también suscribirse a ustedes, a que nos ven vía YouTube.
a través de nuestro canal Radio Cristiano Vino Nuevo, les invitamos pues a suscribirse a nuestro canal para que así de esta manera le lleguen las notificaciones cuando vamos subiendo los videos que vamos desarrollando en cada prédica, en cada mensaje, en cada transmisión. Gracias por conectarse, gracias por dedicar su tiempo a escuchar y a ver este mensaje, y les instamos a que lo compartan y de esta manera usted establezca y expanda el reino de Dios y de gracia lo que de gracia también Dios le ha dado en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Y ustedes que nos están escuchando vía online, gracias por su tiempo, y eventualmente también les invitamos a compartir el link de la página y de esta manera usted pueda establecer y expandir el reino de Dios. Recuerde también que nos pueden encontrar en la app del TuneIn, en el TuneIn como Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y de esta manera pues no nos queda más que desearle a cada uno de ustedes mil y mil bendiciones.